Muy bien, empezamos. El, el tema, o bueno, el temario asignado es, vamos a hablar sobre la naturaleza jurídica, el objeto y objetivo, efectos y finalidad, elementos, contenido y ámbitos, constitución, clasificación de los regímenes patrimoniales, elección y sustitución de regímenes, contribuciones, cargas y obligaciones. ¿Correcto? Eh, bueno, he tenido como fuente al doctor Barsi Rospigliosi, donde nos habla cada uno de estos ítems, ¿sí? El matrimonio, y también debemos de tener en cuenta, ¿no? Las uniones estables o las uniones libres, ¿no? De impedimento matrimonial, como es la unión de hecho, representan en sí dos instituciones claves que permiten constituir una familia, pero bueno, que su estructura normativa no se ajusta básicamente a los cambios sucedidos en estas relaciones personales, sociales, económicas del mundo moderno. Por eso es que es misión del Estado proteger a la familia como una institución natural e institución fundamental de la nación. Bueno, así lo indica y también lo prescribe, ¿no? La Constitución, los tratados internacionales de derechos humanos, siendo necesario también actualizar y poder redimensionar los esquemas que norman todas estas entidades familiares, con la finalidad de poder corregir y hacer frente a todas las situaciones ante las cuales la familia y sus integrantes, sobre todo, se tornan vulnerables. Y es ahí cuando el Estado, pues a través de sus normas de orden público, intenta regular para la protección y salvaguardar los derechos fundamentales. Es principio también constitucional promover el matrimonio y proteger a la unión estable. Más allá de estos principios, urge pues un estudio teórico, serio y veraz, que parte pues de nuestra realidad, con la finalidad de poder encontrar en su esencia la satisfacción de las necesidades humanas, ¿correcto? En las relaciones conyugales y convivenciales. Entonces, lo que nosotros queremos es buscar y encontrar respuestas efectivas a favor del matrimonio y consagrar que estas uniones estables son entes familiares protegidos por la ley, tomando en cuenta, evidentemente, su propia naturaleza de cada uno de ellos, ¿no? Entonces, todas estas formulaciones parten de la premisa que la normativa no regula, pues, en forma adecuada la teoría del acto jurídico matrimonial, y es por eso que acá vamos a ver un poco de la naturaleza jurídica del matrimonio para poder entender, ¿no? ¿Por qué? Porque el tratamiento de estos actos previos a él, su celebración, impedimentos, y tampoco regula la invalidez matrimonial, todos estos derechos, deberes y efectos que se emergen del matrimonio, y mucho menos la teoría del decaimiento y de la disolución del vínculo conyugal. Entonces, ninguno de estos enunciados que acabamos, ¿no?, de indicar, no responde pues a la modernidad que rigen a la familia hoy por hoy, menos aún a las uniones estables, y ni siquiera estamos acorde al matrimonio y con estas figuras jurídicas, imagínense las uniones estables. Entonces, estos están tratados como entidades familiares de segundo nivel, se podría decir, ¿no? Desconociendo pues que en la práctica es mucho más que eso, ¿no? Es mucho más que eso y abarca pues más sistemas también de incorporación a esta figura jurídica, ¿no? Y acá tenemos pues la naturaleza jurídica del matrimonio. La teoría eminentemente contractualista, donde indica pues que tanto varón como mujer tienen sus condiciones previas al matrimonio, y por ser condiciones consensuadas como una forma básicamente de un negocio jurídico, es que celebran dicho acto matrimonial, ¿no? Esa es la teoría, que son intereses básicamente económicos. La teoría institucionalista nos dice que siendo que el matrimonio es una institución y una figura jurídica del derecho donde el Estado le da una protección y ha sido creado por este, entonces se le denomina el matrimonio como una institución como tal. Y la teoría ecléctica, que no es colocarse pues en la situación mixta, que por un lado
por un lado, sí es un contrato porque parte de la autonomía de voluntad del varón y de la mujer de querer contraer nupcias, y por otro lado es la figura de la institución como ente proteccionista del Estado, con la finalidad de poder regular dicho contrato, porque ese contrato que se tiene a través del matrimonio no es sino una libertad plena, sino que se va a regir por principios básicos. Y es por eso que el matrimonio pues tiene sus deberes y sus principios como tal, ¿no? El deber de cohabitación, el deber de asistencia mutua y además también tenemos el deber principal de fidelidad. Entonces son estos tres deberes que rige y que lo ha indicado el Estado y que lo ha regulado de esa manera y que como consecuencia del incumplimiento podemos tener una disolución o el decaimiento del matrimonio. Por lo tanto, la posición conciliadora trata también asumir ese rol de que la teoría contractual no puede ser pura, ni tampoco la teoría institucionalista pura, ¿no? Sino que es una mezcla de ambos y eso es lo que rige sobre todo en nuestro ordenamiento jurídico. Entonces, nosotros como concepto, ¿qué es lo que podemos arribar frente a todas estas teorías, ¿no? Que en primer lugar el matrimonio es la más poderosa e importante de todas las instituciones del derecho privado. Es uno de los fundamentos de la familia y la piedra angular de la sociedad. Entonces, es ahí donde nacen las diferentes figuras y de las diferentes instituciones que se derivan del matrimonio. Y además también es la base fundamental, pues, del derecho de familia. Es la fuente más importante de la familia legal. Pero como tal, como si queremos llegar a una definición objetiva y técnica, podemos decir a través de sus caracteres, ¿no? Como acto jurídico, es un acto jurídico, pero no un acto jurídico cualquiera, sino es un acto jurídico matrimonial. Es una institución jurídica también porque es creada por el Estado, dicha figura jurídica, con la finalidad de dotarse de normas de orden público, donde interviene el ente estatal para que pueda regular dicha celebración patrimonial. Y es una unión, pues, hoy está conformada por una unión heterosexual, por lo menos en nuestro ordenamiento jurídico así lo consagra, ¿no? Solamente pueden casarse, pues, varón y mujer. ¿Por qué? Bueno, el hombre, pues, es un ser conyugal, ¿no? Eso ya lo tenemos de manera intrínseca, de manera ya desde de nacimiento, como se dice, es un ser conyugal y eso por su naturaleza misma, ¿no? Este fundamento en qué radica, en el hecho de que como el hombre es un ser social y hablamos de varón y mujer, al decir hombre, no solo tiende pues a unirse a comunidades parentales, ¿no? De manera general, sino también con otro individuo del sexo opuesto, otra ciudadana del sexo opuesto, que ya es de manera específica. Entonces, el hombre, estamos hablando de, en líneas generales, de manera general, propiamente dicha, se vincula con los miembros de la sociedad. Y de manera específica, se vincula con otra persona del sexo opuesto. ¿Con el objetivo de qué? De poder desarrollarse y de poder complementar ese crecimiento espiritual. En ambos casos, ya sea de manera general o de manera específica, el derecho reconoce estas uniones. Lo primero es vincula con la familia, ¿correcto? En el ámbito general. Y en el ámbito específico lo vincula con el matrimonio. Y es ahí donde recae esta figura. Y esa es la razón por la cual esta relación antagónica, que es matrimonio-divorcio, fue promovida por el derecho natural, donde nada puede desintegrar a la familia. Y es por eso que se ve dos ámbitos totalmente, eh, uno como consecuencia de otro, pero dos ámbitos protegidos de manera individual, que es la familia y por el otro lado
el matrimonio de manera específica. Por lo tanto, pues es por eso que se dice que el matrimonio constituye la base fundamental del derecho de familia, porque nace la familia a raíz del matrimonio, donde es la fuente, que acá le he colocado, ¿no?, en la lámina, la fuente más importante de la familia legal y la principal creadora de las relaciones jurídicos familiares. Correcto. Entonces, actualmente, pues, es necesario repensar sus finalidades, repensar también, determinar si se sigue siendo o forma parte no fundamental y más perfecta de constituir la familia, porque como tal, esta figura jurídica está diseñada de esa forma, ¿no? Pero dada la modernidad, estamos muy lejos de eso, ¿no? Sobre todo cómo estamos creando también nuevas figuras jurídicas nosotros mismos, ¿no?, en nuestra comunidad. Entonces, actualmente, pues, es necesario un poco repensar estas situaciones modernas en las que se dan. Pero como acto jurídico e institución, el matrimonio, eso no le cabe duda a nadie, pues ha sido constante de diferentes cambios a lo largo de estos años, siendo la fecha necesario pues encontrar, y eso también estoy de acuerdo con el doctor Barsi cuando dice, ¿no?, encontrar su verdadera naturaleza o su actual naturaleza a fin de poder proyectarse pues a la realización de estos tiempos modernos. Pero hay algo que tenemos que darlo por sentado, ¿no? A pesar de esta competencia en esta unión estable y la llegada también del divorcio, por otro lado, ¿no?, por su función social y familiar, el matrimonio como tal, pues mantiene su importancia como esta institución jurídica. Esto significa que su valor se mantiene, incluso con la existencia de todas las alternativas que se han abierto, ¿no?, para, con la finalidad, ¿no?, de poder formar una entidad familiar. Muy bien. A ver, voy a verificar en el chat si tenemos algunas preguntas. No, hasta ahora todo estamos ok. Sigamos avanzando. Igual cualquier duda o consulta del tema, ustedes pueden ingresar al chat y colocarme sus mensajitos que yo voy a estar de cuando en cuando revisando para poder darles respuesta, ¿correcto? Entonces, eso es lo que tenemos hoy en día, ¿no? Antiguamente, pues el matrimonio siempre era la más radical forma de poder asociarse, ¿no?, a la humanidad, ¿no? Lo que permite, pues, la repersonalización, el redescubrimiento también, ¿no? Y de la misma persona, ¿no? En el matrimonio, pues, se encuentran incitos, pues, los principios morales y sobre todo religiosos, ¿no? Y sobre todo religiosos, no pudiendo seguir analizando desde una óptica solamente civilista, ¿no?, o familiar, ¿no?, de manera específica, ¿no? Pues también eso ha llevado a su debilitamiento y hoy por hoy, pues, debilitamiento de la familia y también, ¿por qué no decir, el divorcio, ¿no? Buenas noches con todos, buenas noches, todos estamos saludándonos en el chat. Muy bien. Introducción. Bueno, eso es una parte, ¿no?, de lo que estábamos viendo, ¿no? Para poder entrar ya, pues nada. La finalidad, la proles, la fides y el sacramento, ¿no? Sobre todo de cuál es la finalidad, la fidelidad, ¿no? La fidelidad de tener esa unión, ¿no?, libre de impedimento matrimonial, esa exclusividad con la persona, ¿no? De también de procrear, ¿no? Y de seguir también la descendencia. Y la importancia social, ¿no? El matrimonio pues se concibe como una de las entidades familiares más importantes de la sociedad, ¿no?, por su larga tradición y exclusividad. Pero eso pues tiene mucho que ver también con los principios morales y los principios religiosos que se han ido y que se encuentran hasta ahora, ¿no?, muy arraigados, ¿no?, en nuestra sociedad. Los elementos, eso ya le hemos ido avanzando, ¿no? La diversidad del sexo,
de los contrayentes tienen que ser pues por varón y mujer, ¿no? El consentimiento matrimonial, definitivamente, pues tiene que haber consentimiento de ambas partes para poder celebrar dicho acto jurídico matrimonial. La actitud nupcial viene a ser con la capacidad, ¿no? La capacidad que tienen los contrayentes para poder celebrar y para poder, estamos hablando directamente del matrimonio civil, ¿no? Y la observancia de la forma prescrita, ¿no? Con intervención de la autoridad competente para su celebración. Hay una formalidad preestablecida, de lo contrario, pues el matrimonio es nulo de pleno derecho si es que en su estructura nace pues con la inobservancia de algunos requisitos, ¿no? Me dice Marco Onofre. Sí, la teoría que rige nuestro ordenamiento, sí, es mixta, correcto, es una posición conciliadora, ecléctica. Eso es lo que rige nuestro ordenamiento, ¿no? Y las clases del matrimonio, pues por la autoridad tenemos, pues de acuerdo, pues si es que es matrimonio civil, matrimonio religioso también, ¿no? Matrimonio civil, matrimonio religioso, por las circunstancias, dependiendo pues en qué situación se están casando, ¿no? Si es que es con fines pues bienes propios o por bajo el régimen de las sociedades gananciales, eso también, ¿no? Y por sus efectos, de acuerdo a las circunstancias en las que celebren dicho acto, van a tener efectos básicamente patrimoniales y efectos gananciales también, ¿no? Eso va a tener mucho que ver al momento de contraer matrimonio, ¿no? Y sobre todo las consecuencias. Aquí ya tenemos el objeto y acá ya está, los efectos y la finalidad, ¿no? El régimen patrimonial del matrimonio tendrá efectos respecto a todos aquellos que se vinculen con él, generando pues protección y garantía, sobre todo en las relaciones económicas. Eso sí, ¿no? El régimen patrimonial del matrimonio, necesariamente en esta área, pues tenemos que hablar o se tiene que analizar dentro de un contexto económico de estos campos, ya sea el régimen general y el régimen de bienes. Y eso también lo tenemos que entender. Me parece que estamos acá, ¿no? El régimen general, clasificación, ¿no? Aquí lo vamos a ver. Pero ya que estamos hablando directamente de esto, vamos a hablar, ¿no? Del régimen general. El régimen general, pues esa área directamente se trata todo lo referente al aspecto patrimonial que el matrimonio genera, porque no son solo se unen dos personas que tienen algún sentimiento, alguna relación afectiva, ¿no? Sino también se unen dos patrimonios, ¿no? Entonces, por eso es que en el régimen general se trata todo lo referente al aspecto patrimonial que el matrimonio genera, con exclusión del régimen de bienes, que es totalmente distinto, ¿no? Nos referimos a ese vínculo sucesorial, ¿no? De los cónyuges, obligación alimentaria, las contribuciones también que tienen ambos para el sostenimiento del hogar, las cargas de la familia, que vienen a ser la educación, alimentos, salud, obligaciones sociales y además también tiene que ver mucho con el menaje ordinario del hogar. Y ya cuando hablamos régimen de bienes, o sea, ya es algo más específico que por su especialidad requiere pues un tratamiento unitario, apartado de todas las instituciones matrimoniales, que es algo más peculiar, es algo más específico. Entonces, siendo el régimen de bienes la base y sobre todo la columna vertebral de todas las relaciones económicas, conyugales, regula el pacto, como se dice, antenupcial, ¿no? Los regímenes de bienes, la sociedad de gananciales, la separación de deudas y las deudas y préstamos que pueden tener. Además, también regula este régimen de bienes la administración de los bienes y el régimen de responsabilidad. Por eso es que cuando se opta por de separación de bienes se tiene que indicar de manera escrita, ¿correcto? De manera escrita, porque eso no se sobreentiende.
a diferencia de otros países, ¿no? Que es al revés, ¿no? Como lo tiene estipulado nuestro ordenamiento jurídico. Por ejemplo, aquí, si es que no decimos cuando nos casamos y no firmamos un documento que nos estamos separando en el tema de los bienes, que estamos casando bajo el régimen de separación de bienes, si no lo indicamos, se sobreentiende que es bajo el régimen de sociedad de gananciales. Claro, ¿no? Claro que más adelante nosotros podemos cambiar, ¿no? De parecer para poder cambiar, por ejemplo, si nos casamos por sociedad de gananciales y después queremos cambiar a partir, obviamente, de la suscripción de dicho documento y del cambio de régimen, se puede cambiar para el tema de separación de bienes, ¿no? A ver, cuando dos personas se casan por régimen de gananciales, también se comparten las deudas. ¿A qué te refieres directamente? Porque las deudas personales cada uno lo tiene que afrontar, ¿no? Las deudas personales. Pero si adquieren, por ejemplo, un préstamo y son casados, eh, pueden realizarlo cualquiera de los cónyuges, ¿no? Pero al momento ya de ejecutar dicho préstamo, ya es otro proceso aparte, ¿no? Es otro proceso, es otra situación, ¿no? Es otra situación. Es otra situación un poco más engorrosa porque yo he tenido casos de obligación de dar suma de dinero, por ejemplo, con los bancos, que son la parte ejecutante, proceso único de ejecución, y solamente suscribe una de las partes, el préstamo, pero se han casado bajo el régimen de sociedad de ganancia. Solicitan el embargo de la casa, pero está a nombre de ambos, ¿no? Del matrimonio, pues, ¿no? Ambos de la sociedad. Se puede proceder a embargar, pero para su ejecución no. Para su ejecución no se puede ejecutar dicho embargo, porque para que proceda la ejecución de un bien que se encuentra bajo el régimen de sociedad de gananciales, se tiene que liquidar la dicha sociedad de gananciales. Y según en el artículo, no recuerdo el artículo, pero específico del Código Civil, solo se liquida la sociedad de gananciales por muerte de uno de ellos, por divorcio o por cambio de régimen. Entonces, se puede embargar, sí, puede estar, sí, pero hasta que no se disuelva dicho régimen, no se puede rematar el bien, ¿no? ¿En qué momento se decide si entran a la sociedad de gananciales? Me dice Andrea. ¿En qué momento? Al momento de casarse, de civilmente. Si es que no lo indican que es por separación de bienes, se sobreentiende que están optando por el régimen general, ¿no? La sociedad de gananciales. Claro, no le preguntaron, ¿no? Pero debieron haberle preguntado, ¿no? Pero sobre todo eso va cuando ambas partes, antes de casarse, desean realizar el régimen bajo, por bienes separados, y van y preguntan, ¿correcto? Eso es sobre todo, ¿no? Muy bien. ¿Cuál es el efecto y la finalidad de este régimen patrimonial? El efecto del régimen patrimonial tendrán todos aquellos que se vinculen con él, generando protección y garantías. O sea, no solamente es entre los cónyuges, sino también de manera indirecta frente a los hijos y frente a terceros, como les estaba comentando en este caso, ¿no? Eso va a ser sus efectos. ¿Y cuál es la finalidad? Es formar un conjunto de derechos y obligaciones, fijando la naturaleza que existen en el matrimonio. Entonces, eso es estos diferentes regímenes que está regulado en nuestro Código Civil y que tiene ambos la protección del Estado. Y para cada uno de ellos, pues, tiene una manera peculiar de poder formarse y además también de poder cambiarse las veces que sean necesarios y el procedimiento para ello, ¿no? Entonces, el régimen patrimonial de la familia, ahí se ubican las demás instituciones. Cuando hablan del régimen patrimonial de la familia es diferente del régimen
patrimonial del matrimonio. Del matrimonio ya le hemos hablado, ¿no? Régimen de bienes y régimen de general, ¿no? Pero régimen patrimonial de la familia son todas las instituciones que componen el derecho de familia. Claro, se tiene que analizar bajo la óptica del contexto económico, como esponsales, ahí están los esponsales, cuáles son los efectos, si en caso pues no se cumplan también, la unión estable, el derecho real de habitación, alimentos, patrimonio familiar, consejo de familia, tutela, curatela, usufructo de bienes, régimen de visitas, también ahí están los hijos alimentistas y los daños en las relaciones familiares. Entonces, todas las demás figuras que se han mencionado se encuentran dentro del régimen patrimonial de la familia. Entonces, ¿qué entendemos finalmente como concepto, ¿no? Del régimen de bienes del matrimonio? Ya trayendo directamente a nuestro tema del día de hoy. Entonces, todo el régimen que involucra de los bienes del matrimonio se refiere a los efectos patrimoniales de ese vínculo matrimonial. O sea, el régimen de los bienes del matrimonio son los efectos, ¿no? Cuando uno se vincula con la otra parte a través de la celebración del acto jurídico matrimonial, de ese vínculo matrimonial. La gran mayoría de tales efectos están contemplados legalmente. El patrimonio está formado pues por un conjunto de ¿qué? Bienes, derechos, obligaciones. O sea, patrimonio no solamente son los bienes, sino son bienes, derechos, obligaciones, deudas, acreencias que son valorables económicamente y que tienen un titular. O sea, todo lo que tiene valor económico y que también representa pues la titularidad de la persona. La familia pues no está exenta, ¿no? Del patrimonio. No va a contraer nupcias no solamente con la persona, no solamente por la relación sentimental, espiritual, sino también se va a vincular con su patrimonio, con su situación económica que tienen ambas partes, ¿no? En razón, pues, que tienen una actividad económica y se comporta sobre todo como una unidad de producción. Si en caso, porque aún en el caso que uno se case con bienes separados, también tiene sus efectos, que si bien es cierto, antes del matrimonio cada uno tiene sus bienes separados y durante lo que se adquieran también va a ser como bienes separados, pero los frutos de dichos bienes individuales o por separado se encuentran, son básicamente de matrimonio, del matrimonio. Entonces, ahí también tiene eh, su especialidad, como se puede decir, ¿no? No todo es de manera individual, sino los frutos que contraen, pues, son del patrimonio familiar. Por régimen patrimonial, ¿qué es lo que podemos entender, ¿no? El conjunto, pues, de reglas que regulan la relación patrimonial entre los cónyuges y estos, sobre todo, frente a terceros. Es esa regulación jurídica que regula el aspecto económico de la familia. Por eso es que se dice, nuevamente repito, que el patrimonio de la familia está constituido por todos los bienes corporales y además también incorporales. Es decir, todos aquellos derechos, acciones, cargas, obligaciones que corresponden a la familia. Es una sociedad especial, sui generis, ¿no? Es una sociedad especial que ante cualquier sociedad o ante cualquier forma societaria siempre existe un activo y un pasivo. El activo que viene a ser bienes, derechos, acciones, capaz de poder producir beneficio, evidentemente, para el desarrollo de la familia. Y el pasivo viene a ser las cargas, gravámenes, obligaciones también, por todo lo que pueda significar estos compromisos económicos para la familia.
Y es por eso existe complejidad a través, pues, de las pertenencias de los bienes, porque encontramos, por un lado, bienes propios del marido, bienes propios de la mujer y bienes comunes a ambos. Bienes comunes a ambos. Y así pues estamos, ¿no? Ante esa presencia de una materia plástica, se podría decir, ¿no? Donde se tiene que adaptar las costumbres y todas esas sensibilidades, pues, del medio que lo rodeas. Es una forma de constituir una sociedad, pero una sociedad sui generis, ¿no? Compleja además también, ¿no? Porque por un lado, como decía, no tenemos bienes propios, de cada uno de los cónyuges y también bienes comunes que se adquieren, ¿no? En el matrimonio. Si es por separación de bienes, cada uno va a tener lo suyo de manera individual, pero los frutos van a ser comunes, porque se sobreentiende que tienen una unión matrimonial y que los frutos de cada bien que puedan tener de manera individual lo han realizado de manera común y para el beneficio de la familia, ¿sí? A ver, cuando hay divorcio, el préstamo hecho dentro de un matrimonio, ¿cómo quedaría? En el divorcio, pues todo se liquida, estimada Elena, todo se liquida, todo se liquida. Ahí es una forma de la liquidación de la sociedad de ganancial. Raquel me dice, ¿qué consecuencias puede traer cuando un cónyuge es infiel y tuvo un hijo fuera de matrimonio? ¿Se afecta a los bienes patrimoniales? Las consecuencias es, sobre todo, cuando existe, pues, indemnización, ¿no? Por cónyuge inocente. Y cuando hayan tenido, pues, algunas cláusulas también, ¿no? Eso también. Porque por indemnización se puede pedir, ¿no? Los bienes del otro, pero siempre y cuando, pues, el juez a criterio y también en base a pruebas de ello lo pueda, conceder, ¿no? Franklin me dice, buenas noches, doctora. Cuando ya están divorciados por un acuerdo, ¿existe algún proceso para solicitar pensión para una de las partes para tener ingresos reducidos? Bueno, la ley sí contempla eso por el tema de la solidaridad familiar. Pese a no, pese a ya no estar casados, ¿no? Y creo que se le da un plazo, por ejemplo, ¿no? Y además también tienen que indicar que no tienen otros familiares, ¿no? En prelación, en orden de prelación, para que les pueda apoyar, ¿no? Además, evidentemente y obviamente también del estado de necesidad en el que se encuentra el cónyuge. ¿Se puede cambiar de régimen patrimonial durante el matrimonio? ¿Qué trámites cónyuge no está de acuerdo? Ah, ya, sí se puede cambiar, pero para ello tienen que estar de acuerdo. Y si no están de acuerdo, pues se lo tiene que demandar y el juez decidirá. Pero ya, si es que va a pasar eso, pues más seguro se van a ir al divorcio, ¿no? Doctora, en la sentencia de divorcio por causal, el juzgador deberá especificar la liquidación de las sociedades gananciales, bienes inmuebles y para su ejecución lo realizan las partes procesales o que requieren peritar. Bueno, siempre en el tema del divorcio, el juez siempre tiene que decir la liquidación de la sociedad ganancial, sino que muchos tienen el criterio de que aparte se inicie un nuevo proceso, ¿no? No que se haga en ejecución, sino un nuevo proceso de división y partición de los bienes, porque muchos de ellos no se encuentran de acuerdo, ¿no? Salvo que sea eso forme parte también del petitorio, para que el juez del mismo divorcio lo puede realizar, no hay ningún problema, ¿no? Y sobre todo, si es que ambos están de acuerdo, no hay problema, pero si no están de acuerdo, ya el juez va a decidir, ¿no? En la deuda hipotecaria me dice PC, ¿quién asume la deuda? ¿El titular del crédito o ambos esposos? Teniendo en cuenta que están en proceso de divorcio. Dependiendo de quién se encuentra como el titular del crédito, ¿no? Si es que se encuentra solamente uno de ellos, esa deuda hipotecaria lo va a asumir él, ¿no? Lo va a asumir él, más no la cónyuge o el otro esposo, ¿no? No lo puede asumir, ¿no? Pero para eso también va a ser un pendiente que lo tiene que establecer de esa forma también el juez, ¿no? Porque va a ser un bien, pues es un bien, ¿no? Que forma parte de esa sociedad conyugal y va a tener que establecer con quién se queda o si es que se reparten 50 a 50 también, ¿no?
Eso lo va a tener que asumir, dependiendo del caso en que se encuentre, ¿no? Él pues va a tener que analizar, pero de todas maneras se va a tener que pronunciar por eso, porque el quien asume la deuda también se tendría que quedar con la casa y los otros bienes ya se tendrían que repartir 50 y 50. Ahí se va a ver. Doctora, sí, dentro del matrimonio, me dice Eva Navarrete, dentro del matrimonio se adquiere un bien, pero el documento está solo a nombre del esposo, sin embargo, los arbitrios y servicios lo paga la esposa. En el divorcio, ¿cómo queda ese bien patrimonial? A ver, si es sociedad de gananciales y tienen un bien dentro del matrimonio, es de ambos, es de ambos. No, si bien es cierto, para poder adquirir no se necesita la firma de ambos, porque sí es válido dicha compra-venta, pero al momento de liquidar se entiende de que es dentro del matrimonio, por lo tanto va a tener que asumir el 50-50 para cada uno de ellos, ¿no? Oriana me dice, en caso de deudas bancarias, ¿cuál de los cónyuges asume la deuda de los dos? En caso de deudas bancarias, si es que esa deuda es de manera personal, es decir, si uno de los cónyuges lo ha asumido y no ha sido en beneficio para la familia, pues lo va a tener que asumir uno de ellos, ¿no? Con su 50% que le corresponde de la liquidación de la sociedad, de gananciales. Pero si esa deuda lo han adquirido ambos para el beneficio, se sobreentiende, de la familia, pues lo van a tener que asumir los dos. Doctora, si hay una empresa, ¿cómo se liquida? De igual forma, ¿no? La forma de liquidación siempre va a ser la más razonable, la más proporcional. Se va a verificar ahí en qué régimen económico patrimonial se encuentran. Se va a verificar ahí si es que no ha habido cambios de régimen patrimonial. Se tiene que verificar también cuántos activos y cuántos pasivos tiene esa empresa. Y además también si es que está todo dentro de, por ejemplo, del régimen de la sociedad de gananciales, todo es 50 y 50%. Entre primero se paga, ¿no? Todo lo que es las deudas, ¿no? Las acreencias, y después ya el saldo ya se divide. ¿Qué es el abandono de hogar? A ver, estimado William Oswaldo, eso es una causal, ¿no? De divorcio, no estamos acá en este tema, ¿sí? Más adelante, a ver, vamos a poder hablar. En la sentencia de divorcio se adjudicó los bienes a la parte agraviada, pero este bien está hipotecado. ¿El adjudicado asume esta carga? Si es que sí se lo indica, sí, porque si el bien es con todas las cargas, ¿no? El bien es con todas las cargas. En el abandono de hogar, la parte que es abandono, ¿qué pierde? No siempre el que abandona es el que pierde. No, porque ahí se tendría que probar en primer lugar que ese abandono haya sido injustificado. Y dos, además de que haya sido injustificado, pues se tiene que probar, se tiene que acreditar la afectación que se haya tenido, ¿no? Que se haya tenido. La consecuencia de eso son causales de divorcio, ¿no? Abandono de hogar, adulterio, lo que me están diciendo son causales de divorcio. Y no porque se cometa esa causal va a perder, sino que se tiene que acreditar que dicha causal no esté vigente y dos, que dicha causal haya tenido efectos negativos, como por ejemplo, ¿no? Un daño moral, daño económico, etcétera, para que se pueda solicitar la indemnización. ¿Correcto? A ver, Alfredo Guaranga, que me dice, en caso se haya adquirido un bien inmueble con crédito hipotecario, pero luego se separan, ¿quién termina pagando las cuotas del crédito hipotecario que faltan? Bueno, eso ya le hemos respondido anteriormente, estimado Alfredo. Noemí, si por facilitar un divorcio niegan tener un inmueble como bien matrimonial y luego del divorcio, ¿cómo se dividirá? Bueno, si es que desean, pues, omitir dicho detalle importante, pues al final del divorcio van a ser copropietarios. Van a ser copropietarios y va a ser siempre el 50-50. O sea, siempre cuando es liquidación de sociedad de gananciales es el 50 y 50. O sea, eso es
en primera, como régimen general, ¿no? Ya los demás, pues va a tener que ser de acuerdo al pedido, ¿no? Al pedido que se le requiera al juez y el juez va a valorar todos los medios probatorios, ¿no? Si se divorciaron, ya no corresponde pensión de alimentos, ya no correspondería. Pero sí el juez puede colocar en caso de que uno de los cónyuges tenga estado de necesidad. Y eso también se tiene que acreditar. Y mientras no se case o no vuelva a contraer nupcias. Carmen Aureliano, buenas noches. En caso de un divorcio por causal de violencia psicológica y física, el abogado de la parte agraviada en su demanda tiene que precisar que se indemnice o el juez decide sin necesidad de hacerlo mención. Se tiene que hacer mención, el juez no puede abarcar más de lo que no se indica, ¿no? Pero se tiene que hacer mención. Aunque ya con el tercer pleno casatorio civil, específicamente familia que habla, ¿no?, del divorcio, el juez también lo puede optar, ¿no? Porque se flexibiliza las normas procesales. Sin embargo, si ya tiene un abogado, pues es necesario pedir, facilitar, porque el juez lo puede dar, pero tiene que existir la fuente de prueba. Es decir, dentro de sus argumentos, dentro de sus pedidos, tiene que estar, ¿no? Porque si no ya estaría pues optando por una sentencia ultra petita, más allá del petitorio. Y eso pues, esa sentencia es nula, ¿no? Doctora, si durante la separación de cuerpos uno de ellos procede a vender sus bienes para que no se reconozca a ella en un proceso de alimentos, no entiendo. A ver, no sé si podrías, por favor, indicarlo mejor tu pregunta. ¿Ya? ¿A qué te refieres? Me hablas proceso de alimentos y me dices fío de vender sus bienes. Bueno, María Yataco me dice, doctora, si no hubo liquidación de bienes gananciales y han pasado más de 10 años de divorcio, de divorciados, ¿puede solicitar división y participación de los bienes no liquidados? Sí, podrían hacerlo, no hay ningún problema, ¿no? Porque aún siguen como copropietarios, ¿no? Ya no hay liquidación de bienes, no existen deudas, entonces quieren realizar la división y partición, lo pueden hacer. Lo ideal es que sea de manera consensuada, ¿no? Pero si no, van a tener que ir a juicio. Lorenza, a ver, ya no sigan, por favor, porque voy a, ya dos, tres más y seguimos, ¿ya? Si hubo liquidación de bienes gananciales y han pasado, ya eso ya lo dije, Lorenza. Doctor, en el caso que son casados y se separan y forman otro hogar y con esa pareja tiene un hijo y sigue casado, este compra una casa que sale su nombre y después de tiempo él se retira y no pasa los alimentos allí, ¿cómo estaría amparado el hijo? El hijo siempre va a estar amparado, el hijo, por el tema de las pensiones alimenticias, independientemente de los bienes que tengas los padres. Sí o sí van a tener que estar amparados hasta los 18 años y si tiene estudios con éxito hasta los 28 años. A ver, el último. Sí, estimada Liz, las preguntas al final. Sin perjuicio de ello, yo estoy igual revisando acá si es que desean hacer preguntas. Es por eso que estoy cumpliendo con lo que se dijo, ¿sí? Para que haya una interacción entre ustedes y mi persona. Doctora, dice, se lo compró un bien, si yo compro un bien dentro del matrimonio, pero en contrato de compra-venta está solo mi nombre, ¿yo solo lo puedo vender? No, no, si tú compras un bien, está bien, no hay ningún problema. Para adquirir no hay ningún problema, pero para disponer se va a necesitar la firma de ambos. De lo contrario, dicha compra-venta va a ser declarada nula, si es que así lo pide la otra parte también, ¿no? Muy bien, vamos a seguir, por favor, ya vamos a seguir porque acá me dicen que tenemos. Muy bien. La naturaleza jurídica del régimen patrimonial de la familia. Bueno, en este tema casi muy poco se ha escrito, pero no podemos decir pues que existen diversas tesis acerca de esta naturaleza jurídica del régimen patrimonial, sobre todo del matrimonio. Uno es que, por ejemplo, sobre todo Bárcenas Berlioz ha mostrado su preocupación y es por eso que se ha llevado a considerarse pues tres teorías, que es institución, como les mencionaba, acto jurídico y además también contrato, porque un acto jurídico pues viene a ser el general, ¿no? Un contrato ya más específico.
Algunos autores dicen que ese es un contrato, hay otros que dicen que es una institución y otros dicen que es un acto jurídico. Bueno, es un acto jurídico, no puede ser directamente contrato porque para mí, por lo menos yo comparto esta posición de que es un acto jurídico, pero no un acto jurídico cualquiera, sino un acto jurídico matrimonial o un acto jurídico familiar, que tiene un contenido económico, sí, pero es un contrato, viene a ser netamente de contenido patrimonial. Sin embargo, ya la figura del matrimonio o el régimen patrimonial de la familia no solamente involucra contenido económico, ¿no? Sino también involucra pues principios, deberes, compromisos de asistencia mutua, sentimientos, relación, ¿no? Relación de ambos, ¿no? Entonces es mucho más compleja por razón de su estructura, de su composición. Es por eso que la naturaleza jurídica del origen de los bienes viene a ser como ya un tema importante, sí, pero como consecuencia de esa vinculación y de ese querer caminar juntos, ¿no? Y desarrollarse como esa institución que es más fundamental del derecho de familia. Por eso debemos decir, ¿qué es el matrimonio? Nos preguntamos, ¿es una institución? Es una institución, es un acto jurídico, sí. ¿Qué es el régimen de bienes? Un acto jurídico. ¿Qué es la sociedad de gananciales y la separación de bienes? Un patrimonio autónomo. ¿Y cuáles son esos bienes? ¿Propios o sociales? Esas son todas las preguntas y todas las respuestas que les vamos a ir desarrollando poco a poco aquí, ¿no? Así también con sus preguntas, que también pues van a facilitar, ¿no? Para que uno se pueda explayar más, ¿no? Bueno, el objeto, bueno, en cuanto a los bienes propios, tenemos también bienes sociales, bienes en copropiedad y que viene a ser el menaje ordinario del lugar conyugal. Los sujetos en el régimen jurídico directos es los cónyuges, ¿no? Indirectos ya vienen a ser los descendientes, los hijos, porque tienen una vinculación económica también. ¿Por qué? Porque de acuerdo a este régimen patrimonial es que los hijos van a tener que, o bueno, los padres van a tener que asumir todo el tema de la carga, ¿no? Que son alimentos, salud, vestimenta, y etcétera, ¿no? Y su educación. Eso es con sus descendientes, por eso hay una obligación de mantener, hay una obligación de darle esa protección patrimonial a los hijos, ¿no? Y frente a los terceros, claro que sí, porque tenemos también a creencias, préstamos, deudas y celebraciones pues, de actos y negocios jurídicos que por la misma forma de poder socializar y de poder convivir y de poder crecer y desarrollarse en esta sociedad, es que mantenemos siempre estas relaciones jurídicas patrimoniales con los terceros. Muy bien, vamos a seguir avanzando. A las 9:30, a las 9:30 ya vamos a dar pase para que ustedes tengan pues el uso de la palabra, ¿sí? Ya hemos hablado un poquito más, ¿no? El patrimonio propio, como les decía, es del marido, ¿no? Patrimonio individual y de la mujer, ¿no? Integrado por ambos bienes, eh, deudas también, ¿no? Y bienes propios, y el patrimonio social, que es autónomo, que es bienes integrado por bienes y también deuda social. Ya en la separación de bienes solamente tenemos propios nada más, o sea, bienes y deudas propias del marido y de la mujer. Y además, si es que hablamos también del menaje ordinario del hogar, que es importante porque eso es inembargable, ¿no? Dada esta complejidad de estas relaciones personales, de estas relaciones patrimoniales, sobre todo también la propia duración del matrimonio, pues va surgiendo o se va constituyendo otro tipo de bienes, ya sea en copropiedad, que también se puede dar, y otros de orden especial como el patrimonio familiar, que es el derecho de la habitación, etcétera. Entonces, ¿qué entendemos por básicamente aquí, no?
por bienes propios, a ver, son aquellos que pertenecen solamente a uno de los cónyuges, nada más. Dentro de este tipo de bienes tenemos, por ejemplo, el de uso personal. Pese a que se hayan unido de manera, por el régimen económico o el régimen patrimonial de la sociedad de gananciales, también hay bienes propios. Tenemos bienes muebles, ¿no?, de uso personal, que es satisfacer pues las necesidades de sus propietarios, de sus titulares, que son los libros, dinero, vestimenta, herramientas de trabajo, etcétera, que son bienes sociales. Bienes sociales vienen a ser los bienes comunes de ambos. Pertenecen a la sociedad, al matrimonio. Vienen a ser pues los originarios y los derivados. Los primeros son los sociales y los segundos, que son bienes sociales, ojo, acá préstenme bastante atención. Los originales son que pertenecen a cada uno, originales como tal. Y los derivados vienen a ser que se derivan ¿de dónde? De los bienes propios. Porque cada uno puede tener su bien propio, no hay ningún problema. Pero los frutos y las rentas son sociales. Y los bienes en copropiedad. Bueno, los bienes en copropiedad es que sin tener en consideración el régimen que asuma, que puede ser bienes propios o bienes sociales, pueden existir bienes en copropiedad, como por ejemplo un bien donado a los cónyuges. No va a ser un bien social, sino es un bien en copropiedad. Un bien adquirido con dinero propio de cada cónyuge o realizada pues la liquidación de sociedades gananciales, como me decían, y no tenemos pues, ya nos divorciamos todo, pero aún no nos hemos repartido la casa, ¿no? No se ha dividido. Por lo tanto, ¿son bienes sociales? No, bienes sociales son mientras existía el matrimonio. Ahora ya está disuelto el matrimonio, pero la casa sigue a nombre de los dos porque no le dijimos de que teníamos una casa para hacer más rápido los trámites de divorcio. Por lo tanto, esa casa que no ha sido dividida ni partida en su oportunidad corresponde a un bien eh, en copropiedad. Correcto, o sea, eso también tenemos que entenderlo, ¿no? Muy bien, los bienes que integran pues la sociedad de gananciales no pueden ser considerados sociales cuando se disuelva, no puede ser. ¿Por qué? Porque el régimen ha fenecido, como le decía, ¿no? O sea, son bienes en copropiedad, bienes en copropiedad. Una vez disuelto el vínculo matrimonial, los bienes que no hayan sido divididos ni partidos a cada uno de los cónyuges se le denomina bienes en copropiedad, más no bienes en sociedad, porque ya no existe. En sociedad es cuando existe el vínculo matrimonial. Me divorcio, ya no hay matrimonio, por lo tanto, entonces los bienes que quedan son en bienes en copropiedad. Muy bien, a ver, me parece que seguimos. Vamos a responder las preguntas, pero vamos a avanzar también un poquito, ya porque estamos en las 9 recién. Ya, vamos a ver. Contenido y ámbitos. Típico, lo típico pues es el régimen de sociedades gananciales, ¿no? Y el régimen de bienes separados, ¿no? La separación de bienes. Atípico es cuando no hay ni uno ni lo otro, no son estructuras y caracteres diferentes, ¿no? El ámbito, definitivamente el régimen patrimonial es de manera personal porque va a involucrar y va a tener efectos a la persona, y también es de manera patrimonial, porque no tan solo pues me caso por amor, me caso o nos casamos en el hecho, ¿no?, de decirlo de alguna manera, ¿no?, de manera personal, sino también con todas nuestras deudas, cargas, activos y pasivos. Por eso involucra todo el contenido patrimonial. Y en esos dos ámbitos pues se rige el régimen patrimonial del matrimonio, ¿no? En la Constitución, ¿cómo es que
constituye antes del matrimonio, ¿no? ¿Qué es lo que se tiene, ¿no? Y después del matrimonio. Y obviamente es a título voluntario, ¿no? Porque ambos son los que desean, pues ambos son los que desean tener, ¿no? Tener dicho régimen patrimonial. Por ejemplo, en la separación de bienes solamente son propios, ¿no? Independientemente, pues, del menaje ordinario del hogar y todo eso, ¿no? Se va sustituyendo también de régimen, claro que sí, pero tienen ambos que acordar de esa forma. Tienen que prestar su consentimiento. Bienes propios pertenecen solamente a uno de los cónyuges, ¿no? Y bienes sociales es al matrimonio, a esa sociedad conyugal, ¿no? Es así, ¿no? Mm, Antes del matrimonio puede haber un pacto, ¿no? Un pacto antenupcial, o sea, los futuros cónyuges van a elegir uno de ellos antes de casarse, ¿no? Por el régimen de la sociedad de gananciales o por régimen de eh, patrimonio libre, ¿no? Patrimonio libre o separación de bienes, ¿no? La elección no es muy variada, hay solamente dos opciones y comienza a regir pues desde la celebración del matrimonio. Antes del matrimonio, evidentemente, para que surta efecto la separación de bienes, tienen que firmar, ¿no? Tienen que firmar y para eso hay formalidades, porque así, de esa manera es que va a aparecer también en la RENIEC, ¿no? Por bienes separados para efectos de que no haya ningún impedimento o ningún inconveniente más adelante, ¿no? Y eso es como un convenio, ¿no? Prematrimonial. O sea, son acuerdos que se dan pues entre los futuros esposos con el fin de poder determinar el régimen patrimonial a que se resuelvan o a que se someten durante el matrimonio, ¿no? O de poder tener algún aspecto de sus relaciones patrimoniales futuras. No son convenios o contratos entre los cónyuges, sino entre los contrayentes, ¿no? Antes de, antes de casarse. Es un acto jurídico también familiar, donde los futuros esposos definen ese régimen, ¿no? Antes del matrimonio. Pero si es que desean sociedades gananciales, no es necesario realizar dicho documental. No es necesario, porque se entiende de que si no han firmado o no colocan esa escritura pública, la de separación de patrimonio, se sobreentiende que van por la otra opción de sociedad de gananciales. Definitivamente, artículo 295 del Código Civil tiene que ser la formalidad por escritura pública. Ese acuerdo para que surte efectos a partir de la celebración del matrimonio. Y esa es la formalidad ad solemnitate, un instrumento público que tiene que realizar el notario para que pueda surtir efectos, porque si no lo realizan de esa forma, ni un documento firmado, firma legalizada, o solamente un documento privado entre ambos, su inobservancia de dicha formalidad, es decir, si no lo realizan por escritura pública, dicha acto jurídico es nulo, porque esa formalidad es ad solemnitate. Por lo tanto, de no corresponderlo, pues sería nulo, ¿no? Las características más resaltantes es antes del matrimonio, o puede ser después, sí, pero es lo ideal es que sea antes del matrimonio, porque después ya no sería separación de bienes, sino tendría que liquidarse primero las sociedades gananciales y luego cambiar de régimen. Es así. No hay un plazo, pues, no hay un plazo, simplemente tiene que ser antes, ¿no? De la celebración del matrimonio depende, porque si no se casan, pues no va a surtir efecto dicha separación, ¿no? De bien, no va a surtir, porque sin matrimonio no es el pacto o lo que se realice, ¿no? Ante las nupcias, pues no resultaría eficaz, ¿no?
Y la capacidad, pues ambos tienen que tener esa capacidad especial para casarse y además también para celebrar actos jurídicos. De lo contrario, tampoco podría ser. Y es solemne, es formal, porque de no realizarse dicha formalidad, que es por escritura pública, y así lo indica, pues, el artículo 295 del Código Civil, sería nulo de pleno derecho. Y es un acto inscribible, ¿por qué? Porque se tiene que colocar, se tiene que inscribir, elevar a escritura pública y además también elevar a inscripción. ¿En dónde se inscribe? En el registro personal de la SUNAT, en el registro predial, ¿entiende? En el registro personal y en el registro predial ante la SUNAT. Y se tiene pues que intervenir también los propios esposos, ¿no? De forma personal o sino también a través de un poder, ¿no? Un poder para que pueda realizar todas estas formalidades. Me parece que ahí me han estado preguntando también cuál es la formalidad. Esa es la forma, ¿no? Esa es la forma y el procedimiento para que pueda surtir efecto. Escritura pública se eleva, se inscribe a registros públicos, en el registro de predios, en el registro personal. Es así, ¿no? Es así, no tiene ningún plazo, no tiene ningún plazo. Lo puedo realizar hoy, el acuerdo nupcial, de separación de bienes, y me puedo casar después de 20 años o 10 años, no hay ningún problema, salvo que sea con otra persona y sí ya no surtiría efecto, ¿no? Pero si es con la misma, no me puedo casar dentro de 5 años, 6 años, o sea, no hay ningún problema, ¿no? Y así también, si es que me caso, y de ahí puedo cambiar también. También se puede cambiar, no hay ningún problema, puedo cambiar N veces, tampoco hay un número de veces en la cual puedo cambiar de régimen patrimonial, no hay ningún problema tampoco en esa parte, ¿no? Durante el matrimonio, y termino con esto para poder dar pase a las preguntas, ¿ya? Durante el matrimonio puedo también realizar la sustitución del régimen. También es una elección secundaria de dicho régimen. Es un cambio, una variación, una sustitución, porque no pueden estar los dos, sino es uno. Implica una regulación especial, porque ya existía un régimen anterior, ¿no? Para poder dar pase al siguiente, se tiene que extinguir, dejar saneado las relaciones jurídicas criadas y luego ya cambiar el régimen patrimonial, por ejemplo, de sociedades gananciales a régimen de separación de patrimonio. Durante el matrimonio, los cónyuges pueden sustituir un régimen por otro tantas veces y cuantas veces lo deseen. Bueno, siempre lo normal es de que sigan o que ingresen al matrimonio con sociedades gananciales y luego ya opten por separación de patrimonios. También puede ser al revés, ¿no? Al comienzo, bueno, separación de patrimonio, pero de ahí queremos que todo sea uno solo, entonces también puedo cambiar por el de sociedades gananciales. Las formalidades tiene que liquidar el anterior. Se deja saneado, se liquida, se pagan las deudas, las acreencias y no hay nada, y de ahí vamos a ingresar con un nuevo régimen a partir de la fecha, pues, de la inscripción. ¿Ya? A partir de la fecha de la inscripción, para que pueda surtir sus efectos legales, que es mediante, de igual forma, escritura pública. Eso es un requisito de validez, una cualidad necesaria de este acto jurídico para que pueda surtir efectos, ¿no? Es también bueno, ¿no? Eh, Tiene que inscribirse también al registro personal, un registro personal, ¿no? Porque eso no solamente es entre los cónyuges, sino también va a tener sus efectos y sus implicancias frente a terceros. Por eso es que se inscribe en la SUNAT. Registros públicos, SUNAT, registro personal, registro de predios también. Muy bien. Hasta aquí, a ver, nos faltarían 5 temitas, 5 diapositivas. A ver, alguien que desee participar puede levantar su mano. O de lo contrario, vamos a ir por las... Doctora, la hora que finalizamos mejor la ronda de preguntas. Ah, ya. Entonces voy a leer, a ver, 3 preguntas del chat, ¿sí? Adelante, doctora. Ya, muy bien.
En el caso de una sociedad de gananciales donde la cónyuge adquiere un terreno pero lo registra a nombre de su hijo, ¿cómo se puede liquidar dicho bien al momento del divorcio? Bueno, en el registro, si está en nombre del hijo, pues es del hijo el titular, el titular. No tendría ahí ese bien cómo figurar para efectos de la liquidación de bienes, ¿no? Porque la liquidación de bienes o la liquidación de la sociedad de gananciales se da con los bienes que se encuentran dentro de la sociedad de gananciales. Pero si ese bien está inscrito en otra persona, ya sea sus hijos o ya sea un tercero, no podría entrar dentro de esa liquidación de sociedad, ¿no? En el caso de los ahorros personales, ¿entra liquidación o no? No, eso no, porque es de cada persona, ¿no? De cada persona. Salvo que la otra parte, pues, lo indique y diga que ambos han estado ahorrando, ¿no? Y ahí podría tener una opción para que el juzgador pueda responder dicha pretensión. ¿Pierde los gananciales quien comete adulterio o conducta deshonrosa? Pierde los gananciales. Bueno, por el tema de indemnización tendría que pagar, ¿no? Tendría que pagar si es que, como le repito, ¿no? Dicho causal de divorcio ha sido atraído como consecuencia algún perjuicio, ¿no? Algún perjuicio económico, moral al cónyuge, perjudicado. Catherine me dice, doctora, si una pareja se casa en Italia, en donde está permitido elegir el régimen patrimonial de separación de patrimonio al momento de la celebración con la simple declaración de voluntad, y luego ese matrimonio se inscribe en Perú en RENIEC con la observancia en la partida que están casados bajo ese régimen, ¿esto es suficiente para que surta todos los efectos en el Perú o debería inscribirse en los registros? Y de ser así, en mérito, ¿a qué se inscribiría? ¿Solo a la partida o tendría que ser una escritura? Tendría que ser una escritura pública para que surta efectos, porque la formalidad se encuentra dentro de nuestro ordenamiento jurídico y es ab solemnitate. Por lo tanto, los bienes que adquieren pues allá en Italia, en ese país, estarán bienes propios, pero aquí, para que pueda surtir efecto, es por escritura pública, porque no se puede aplicar una norma de otro país aquí cuando ya se ha indicado que es bajo sanción de nulidad, ¿no? Ese mismo documento se puede elevar a escritura pública y luego a inscribir registro de predios y registro personal. Eso sería el procedimiento que tienen que seguir para que pueda surtir efectos el régimen de separación de patrimonio. Esther Soledad me dice, en caso de se adquiere un bien inmueble a nombre de uno, pero para obtener el crédito se evaluaron a los dos. Ojo que estaban como solteros, pero ahora ya se casaron. En caso que muera el que tuvo el crédito hipotecario a su nombre, a la hora la viuda paga el crédito. A ver, mm, cuando hay un crédito personal, porque se entiende de que uno de los dos nada más ha adquirido el bien, cuando el el titular de dicho crédito muere, se entiende que hay un seguro, ¿no? Y se paga primero con los bienes y con todas las acreencias del causante o del fallecido. La viuda no tiene, o las personas en general, los que viven, sobreviven a dicho titular del crédito, no tendrían por qué asumir deudas personales del que ya ha muerto, ¿no? No, solamente las deudas se pagan con hasta donde alcance las acreencias, ¿correcto? Así sería, ¿no? Si se tendría que rematar la casa, pues se va a rematar, si tendría que tener algún bien, alguna creencia, lo van a hacer y ya el saldo ya quedaría para los descendientes, ¿no? O para sus futuros herederos, ¿no? Jenny Flores, si el esposo adquiere un bien de soltero y se casa por separación de bienes, cuando éste fallece, la esposa entra en la masa hereditaria. Claro que sí, entre la masa hereditaria. ¿Por qué? Ahí también hay que tener en cuenta. Bien, si bien es cierto, el bien es de soltero y luego se casa, ¿no? Separación
de bienes. Perfecto. No hay sociedad de gananciales, se casa. Y tiene, por ejemplo, 2 hijos. Vamos a ponerlo en este caso. Y la esposa, evidentemente, el bien se va a repartir entre sus hijos y la esposa incluida. La esposa no tiene por qué estar fuera. ¿Por qué? Porque en la sucesión, la esposa tiene un porcentaje como hija, pero ya no el 50% de dicho bien. Y además como hija, sino solamente entraría como hija, ¿correcto? Porque si sería liquidación de sociedades gananciales al haber muerto cónyuge, sería de dicho bien, que es el 100% el bien, 50% para la esposa y el otro 50% para la esposa y para los hijos, para los 2 hijos. Pero como ya no tiene ese régimen de liquidación de sociedades gananciales, ya no tendría ese 50% la esposa, sino entraría a dicha masa hereditaria como hija nada más. Las deudas entran dentro de la sociedad, todo ingresa, activos, pasivos, todo. Ahorro mancomunado siempre es 50-50% para todos, ¿sí? Buenas noches, doctora Pimentel. ¿Cómo se liquidaría un bien adquirido al crédito antes del matrimonio y culminado de pagar dentro del matrimonio? Si es que es sociedad de gananciales, ambos, pues, ¿no? Ambos lo tendrían el 50-50 cada uno de ellos. Así se liquidaría. Doctora, yo de soltera adquirí propiedades que están a mi nombre. Me casé y me divorcié. En la liquidación de sociedad de gananciales también me incluyen a mi cónyuge. La incluyen sí, porque los frutos de dicho bien le corresponden, más no el bien como tal, ¿correcto? Porque ha sido antes de que eh, se case. Disculpe, doctora, me dice David, al contraer matrimonio, ¿los bienes individuales pasan a ser también bienes de las sociedades gananciales? No. Las sociedades gananciales, todos los bienes que se adquieren dentro del matrimonio, surte efectos a partir de la celebración del matrimonio. Si antes han adquirido bienes, pues son bienes propios. Pero los frutos de dicho bien sí son bienes sociales. Muy bien. El crédito es antes del matrimonio, no paga, lo cubre el seguro de desgravamen. No paga, lo cubre, sí, claro que sí, lo cubre. Y el seguro de desgravamen cubre la deuda, así es. Gladys Moscoso, buenas noches, doctora. Cuando una pareja está casada en Perú y luego emigra a otro país, se adquieren bienes de manera solidaria, deciden divorciarse, ¿cómo harían con los bienes comprados en otro país? De todas maneras, es el 50% para cada uno de los bienes, ¿no? Salvo que existan, pues, deudas, existan gravámenes, etcétera, ahí también van a tener que asumir ambos. Si es que no se ponen de acuerdo, lo ideal es que se pongan de acuerdo para decir, bueno, tengo 2 casas fuera del país, una casa es mía, una casa es tuya, yo asumo el crédito y tú también, ¿qué te parece? Ya, ahí sí, pero si no hay acuerdo, porque la división y la partición de los bienes siempre se le da la potestad y se les incentiva a las partes a que ellos mismos puedan decidir sobre cómo se va a liquidar la sociedad de ganancia. Pero en el caso de que no haya conflicto o no haya acuerdo, ahí el juez va a tener que realizar y va a tener que ser objetivo de colocar 50% para cada uno. Luego, evidentemente, de liquidar deudas y de pagar las acreencias y los créditos. Las donaciones y las herencias dentro del régimen de comunidad de bienes y separación. Las donaciones y las herencias. Las donaciones ingresan como bienes propios. Las herencias ingresan como bienes propios. Pero si uno de los cónyuges quiere renunciar a la herencia, tiene que haber autorización del otro cónyuge. Pero si uno de los cónyuges quiere, por ejemplo, en una donación, en una herencia, quiere disponer de dicho bien, tiene que haber autorización del otro cónyuge. De lo contrario, no podría ser. Porque se entiende que los frutos, que si bien es cierto, son bienes propios, los frutos de las donaciones y de las herencias vienen a ser de la sociedad de gananciales. Y por un tema de solidaridad y protección a la familia, el Estado es el que ha colocado dichas restricciones. Muy bien.
Doctor, en el caso de una demanda, reconocimiento de un hecho, el demandante solo indicó un bien, que es un terreno, no puso en conocimiento otros bienes que existen como carro y otro lote. ¿Cómo podría plantear una reclamación yo como demandada? ¿Se reconoce los otros o cómo se quedaría? Claro que sí, podría indicar que también eso sume dentro, ¿no? Del reconocimiento de un hecho para el fin de poder liquidar todos los bienes que se encuentran, ¿no? A nombre de ambos o a nombre de uno de ellos, pero que ha sido producto o ha sido adquirido dentro de esa unión de hecho. Néstor me dice, doctora, buenas noches, un régimen de separación de patrimonios, ¿cómo queda el patrimonio que estaba a favor de la esposa antes su fallecimiento? Bueno, ya eso lo hemos explicado, estimado Néstor. ¿Cómo queda la separación de patrimonio? Pues y de todas maneras la esposa hereda, pero como hija. Ya no hay una liquidación de sociedades gananciales, simplemente ella va a estar como heredera, ¿no? En el tercer orden. Carmen Aureliano. Doctora, ¿qué pasa si en una unión de hecho el conviviente adquiere un carro y lo inscribe a la empresa que tiene? Y si su conviviente quiere separarse, el carro también suma para dividir el momento de separarse. Claro que sí, claro que sí. Todo lo que se encuentra dentro del patrimonio de uno de ellos, pues va a ingresar también para la sociedad de gananciales, la liquidación. Si adquirí una propiedad soltera y convive con una persona, le correspondía algún porcentaje. La propiedad o el bien, no, pero sí los frutos. Por ejemplo, si las rentas, si lo alquilan, etcétera, ¿no? Eso sí es 50-50 para ambos, porque se entiende de que los frutos es para la sociedad de gananciales y para ambos, ¿no? Por un tema de patrimonio familiar. ¿A qué frutos se refiere? Los frutos es qué es lo que yo adquiero con dicho bien. Por ejemplo, si tengo un carro que es bien mueble, pero es solo de mi propiedad, me caso, pero ese carro pues lo alquilo, percibo yo una renta diaria o mensual, esa renta diaria y mensual no es solo mía, es de ambos, pero yo soy dueña del carro. Lo que percibo, esos son los frutos de los bienes, ¿sí? De igual forma también si tengo una casa y es solo mía, pero después me caso, los frutos, que si bien es cierto, es por separación de bienes y todo, pero los frutos es social, es de ambos, es en común. Doctor, en el caso de una liquidación de sociedades gananciales, existe un bien inmueble, pero no está inscrito en registro público, solo existe constancia de... No, solamente se divide los que se encuentran bienes registrables. De lo contrario, no podría dividirse, salvo hacer un porcentaje en cuanto al dinero, y que también se tome en cuenta, pero ese es otro tema, ¿no? Pero de la división no, porque si ni siquiera hay una titularidad de alguien, ¿cómo podría haber eh, división, ¿no? Si uno de los cónyuges recibe una herencia, siendo esta bien propio, al momento de fallecer, la cónyuge entra en la sucesión junto con los hijos, sí. Junto con los hijos, sí. Cuando muere uno de los cónyuges, el patrimonio de, si es que es una sociedad de gananciales, se divide en 50-50. 50% para la cónyuge por la liquidación de la sociedad de gananciales y 50% para los hijos y para la cónyuge también un porcentaje ahí con los hijos por ser heredera. El 50% no es por ser heredera, es por la liquidación de la sociedad de gananciales, el 50%. El otro 50% es como heredera y ingresa a sus hijos. ¿Qué sucede cuando es separación de patrimonio? La cónyuge hereda, pero ya no 50% como liquidación, porque no existe, sino ingresa directamente con los hijos a todo ese 100%. O sea, si son 5, ese 100% se divide entre 5. Muy bien, si se ha entendido, por favor, me levantan la manita y me dicen que sí. Doctora, en caso de convivencia, bueno, en caso de convivencia, para empezar, la convivencia tiene el Perú lo único que reconoce es la unión de hecho legalmente reconocida, ¿no?
y lo equipara al igual que el matrimonio. Y sería casi similar, ¿no? En un divorcio por causal, cuando la otra parte no contesta la demanda, ¿cómo se resuelve el proceso y cómo quedan los bienes? Bueno, ya va a quedar pues de acuerdo a las pretensiones del divorcio y además también de acuerdo pues a todo lo que pueda probar durante el proceso. Acá Juan Heriberto me dice, mi tía me reconoció como hija, se casó teniendo casa, pero nunca tuvo hijos y murió. ¿Cómo se reparte el inmueble? Solamente serías tú la única heredera, ¿no? Sí, porque los hijos son el reconocimiento, pues prima, ¿no? Prima ante ello, independientemente de que no seas hija. La liquidación de bienes gananciales una vez que un cónyuge haya abandonado el hogar. Primero se tiene que divorciar, luego la liquidación es un efecto, una consecuencia del divorcio, ¿sí? Vamos a seguir porque si no, cuando terminemos. La clasificación, veamos, ¿ya? La clasificación de los regímenes patrimoniales. Por su vigencia, pueden ser tradicionales, pueden ser en este espacio de vigencia modernos. La primera clasificación, aquellos pues, que sean en desuso, los segundos que tienen plena vigencia, ¿no? Los eh, tradicionales. El régimen de absorción también es conocido de la personalidad económica, ya sea por la mujer o por el marido, pues tiene su origen sobre todo en el derecho romano, ¿no? Donde el marido era el único propietario y el administrador de todos los bienes. Ahora no, tanto la mujer y el marido, pues ambos son propietarios y ambos son copropietarios y además también ambos forman parte, ¿no? De la sociedad de ganancial, ¿no? Del régimen. Y esa es la unidad de bienes, como se dice, unidad de bienes. Y bueno, hay mixtos, también hay el régimen de comunidad, el régimen de la separación. Por su contenido, ¿qué entendemos por su contenido? Regímenes de comunidad, quiere decir patrimonio común, mancomunado, perteneciente a ambos cónyuges. Son dos privativos, se podría decir, ¿no? Es de cada uno de los cónyuges. Es sociedad de gananciales o asociación conyugal. Son los bienes presentes, los bienes futuros o ambos, ¿no? Los bienes adquiridos ya sea a título oneroso o a título gratuito. Un régimen típico, bueno, en esta clase donde la mujer no pierde su derecho al patrimonio, sino conjuntamente con su marido, es cuando, bueno, ¿no? El marido son copropietarios de los bienes sociales. Es una especie de copropiedad, sí, pero son régimen de la comunidad, se le denomina, ¿no? Comunidad universal. De la comunidad parcial también, como por ejemplo, ¿no? Hay bienes comunes que son llamados sociales y hay bienes de cada cónyuge que se les denomina como propios, ¿no? Por eso es parcial, porque también puede haber propios y también puede haber individual. Y ahí está el régimen de la participación, sobre todo en las ganancias por los frutos, ¿no? Que ya hemos estado hablando, ¿no? Intervención de la autonomía privada, pues aquí ya estamos hablando de otros sistemas, ¿no? De otros sistemas patrimoniales, ¿no? Cuando rige en Cuba, ¿no? Solamente regía ahí eh, el régimen de la comunidad de bienes, nada más. No había separación de patrimonio, ¿no? El régimen de elección puede ser opcional, puede ser supletorio. Se otorga pues a los cónyuges, y eso es lo que rige acá en el Perú, esa facultad de poder optar por cualquiera de ellos. Esa facultad, ¿no? El régimen de la libertad absoluta, ¿no? Eso opera pues en Cataluña, Nicaragua, Panamá también, ¿no? Bueno, ¿no? Ahí el régimen de capitulaciones matrimoniales se permite a todos los contrayentes establecer el régimen que consideran más adecuado a sus intereses matrimoniales, a sus intereses familiares.
es respetuoso pues de esa libertad de las personas que pueden hacer ese uso amplio, ¿no? De su autonomía privada y además también pactar pues lo que consideren oportuno. Claro, dentro de de los límites que son fijados por la ley, ¿no? De acuerdo a le dan esa amplia gama, ¿no? De la plena de vida, del afecto matrimonial, económico propiamente dicho, ¿no? Y de acuerdo a la gestión, de acuerdo a lo que se podría ver, ya sea administración marital, en el tema romano solamente el hombre nada más administraba, ¿no? La mujer no podía administrar sus bienes. Administración separada, cada uno pues administra de manera individualizada, ¿no? El que compra es quien administra, a pesar de que haya un bien común, podría ser, ¿no? Administración conjunta es la que existe acá en nuestro sistema peruano. Eh, Tanto el marido como la mujer pues realizan esa gestión, ¿no? Administración, esa disposición conjunta de los bienes, no pudiendo hacerlo de manera personal. De acuerdo a los sistemas legales es que se realiza esta clasificación de los bienes, ¿no? Ya sea obligatorio, ya sea supletorio, ya sea voluntario, sobre todo, ¿no? De acuerdo a cada sistema que existe, ¿no? En el matrimonio, derecho comparado, también en la doctrina mayoritaria, las diversas legislaciones que tienen, hay diferentes modalidades y varias formas de poder adquirir este régimen patrimonial. Hay diversidad en estos entornos, ¿no? Que se dan en el matrimonio, ¿no? Aquí hay dos regímenes, ¿no? Que son régimen de separación de patrimonio o régimen, pues, de la sociedad de gananciales, aunque también puede haber parciales, ¿no? Y eso ya lo hemos venido tocando, ¿no? Ambos cónyuges, pues, pueden tener bienes propios y también pueden tener bienes sociales. Y ya va a depender de la situación en que se dé para que se puedan tener sus efectos, ¿no? Y la elección, sobre todo, de poder cambiar y de poder, pues, ministrar también sus bienes. La sustitución, la elección y la sustitución de los regímenes, acá tenemos, por voluntad conjunta, ambos adquieren, por ejemplo, la sociedad de gananciales o ambos firman también para la separación de bienes. De pleno derecho quiere decir que cuando no optan por ninguno de los regímenes patrimoniales, pues se entiende que se va por la sociedad de gananciales. Y a solicitud de parte es cuando uno de ellos es el que está pidiendo, pues, ¿no? No hay voluntad. No solo la voluntad o es el deseo, ¿no? Sino también cualquiera de ellos pueden solicitar o pueden canalizar dicha solicitud a través del proceso judicial, ¿no? Para la sustitución del régimen. Por ejemplo, pero para eso tiene que haber una causal también. O sea, no es que yo quiero cambiar de régimen y ya está, ¿no? Una conducta dolosa o culposa en uno de los cónyuges, que hay un perjuicio también. Posición de los cónyuges, ahí surte los bienes, la administración de bienes, o también pueden cambiarlo por eso, ¿no? Ya el juez va a atender de acuerdo a esas causales que existan para que pueda tener eficacia dicho cambio de régimen a solicitud de parte, ¿no? De pleno derecho. También puede ser de pleno derecho, por ejemplo, cuando el cambio de régimen procede cuando haya insolvencia de uno de los cónyuges o cuando haya separación de cuerpos. Si hay una resolución judicial donde indique la separación de cuerpo de los cónyuges por una de las causales, de pleno derecho fenece la sociedad de gananciales y por lo tanto cada uno queda separado su patrimonio de manera individual. Ese es de pleno derecho. Y también cuando haya insolvencia de uno de los cónyuges. Si ya se le ha declarado insolvente, pues fenece también la sociedad de gananciales. De pleno derecho también es cuando no hayan optado por el régimen de separación de bienes, se entiende que de pleno derecho está la sociedad de gananciales. O sea, ya está prescrito. No hay necesidad de que una de las partes lo realice, sino tiene consecuencias a raíz de las decisiones y a raíz del contexto en el que se
se da, pues, ¿no? Dicha situación. El inicio y de acuerdo, ¿no? De acuerdo, ningún régimen tiene un tiempo definido o indefinido. Siempre uno va a sustituir al otro, ¿no? De acuerdo al procedimiento que se le sigue, otorgamiento, escritura pública tiene que haber, inscripción a registros públicos, para que a partir de esa fecha pueda surtir los efectos, ¿no? Y bueno, no, la extinción, siempre me preguntan, ¿no? Sobre la extinción, la disolución, el fenecimiento, de acuerdo al régimen económico del matrimonio, ¿no? Se extingue de pleno derecho, ya sea en la divorcio, muerte presunta, muerte, invalidez del matrimonio, también, correcto. Contribuciones, cargas y obligaciones. A ver, vamos a ver si es que hay alguna otra pregunta para poder hablar sobre este tema. Nos quedan una última diapositiva. Doctora, me dice si una de los convivientes renunció a un inmueble con firma legalizada, autorizando a que la mujer lo inscriba únicamente su nombre y posteriormente salió el título a nombre de la señora, ¿puede pedir que lo inscriba el señor como copropietario? A ver, si una de los convivientes renunció a un inmueble, pero si ya renunció, va a ser bien difícil que nuevamente proceda la inscripción, ¿correcto? Porque ya son bienes o son derechos de libre disponibilidad, como son los bienes, ¿no? Y si ya renunció y solamente está inscrito uno de ellos, la única forma de que pueda ser como copropietario es de que la otra parte acceda. De lo contrario, pues el juez va a tener que evaluar, salvo que sea nulo dicho acto, ¿no? Por falta de manifestación de la voluntad, porque hay algún requisito de invalidez que no haya sido subsanado, etcétera, ¿no? Pero bien difícil va a ser, porque ya renunció, ha dicho bien, ¿no? Doctora, buenas noches. Si uno de los esposos obtuvo un bien antes del matrimonio, pero este lo vende para comprar otro, pero ya dentro de la sociedad de gananciales, ¿este nuevo bien adquirido entra al bien de gananciales o no? Sí, porque lo adquirió durante el matrimonio. Y el matrimonio estuvo bajo el régimen de sociedad de gananciales. Así es, así es. Doctor, en un proceso de divorcio, los cónyuges deciden dejar la vivienda que tienen en común a sus hijos. ¿Eso procede o es necesario que se dividan los bienes gananciales? En cuanto a la división en cuanto a la división y partición de los bienes, siempre, como le repito hace un momento, el juez deja libre albedrío de los cónyuges. Claro que siempre va a respetar la decisión de los cónyuges siempre y cuando no vulnere los derechos de uno de ellos y que tenga mínimo de legalidad y mínimo de razonabilidad. Correcto. Entonces, si es que es para los hijos, no hay ningún problema. No se está afectando, entonces simplemente no ingresaría para la liquidación, ni para la división, ni para la partición. Van ellos mismos y lo colocan, pues, a nombre de sus hijos, dicho bien. Me dice María, doctora, buenas noches. ¿Qué pasaría si ya están separados de hecho? O sea, el hombre vive en otro lugar por varios años. La señora se enteró que él es el señor adulto y tiene dos hijos que ya son mayores de 5 años. ¿Ella puede alegar recién se enteró y de manera adulterio? Sí, puede. Claro que puede. Y si una casa heredada lo venden para pagar un departamento en su totalidad, ¿ese departamento lo entra? Sí, también ingresa. O no, me dice, doctora, ¿cómo puedo dividir en dinero un terreno que no tiene título, solo posesión? Si se quiere pedir un divorcio, son los únicos bienes, ¿cómo hago con esos bienes que lo tiene solo uno de los esposos? Pues se solicita, ¿no? Se solicita que se realice pues una tasación, algo del bien, ¿no? Para verificar a cuánto es que asciende y dicho dinero o bien lo adquiere uno de ellos y la otra parte paga el 50% o se divide o se vende y lo que
el producto, ¿no? Lo que se haya adquirido también se divide, ¿no? Hay diversas formas de poder dividir. ¿Un régimen patrimonial entre acuerdos prenupciales o capitulación matrimonial afectaría el régimen? No entiendo dicha pregunta. Por favor, Víctor Vizcarra, poder colocarlo. María me dice, doctora, ¿qué puede hacer si es cónyuge perjudicada, el hombre fruncial, se ha enterado, los hijos son mayores, se ve perjudicada y no tenemos bienes y ya no se repartiría el inmueble? ¿O qué pasaría si después ese bien no fue liquidado y se dio el divorcio? Si no fue liquidado el bien y se dio el divorcio, se liquida la sociedad gananciales, dicho bien y sería como copropiedad. David me dice, al tener una cuenta de ahorros a su fijo, los intereses también se consideran frutos. Exacto, eso es fruto. Doctora, si el hijo a los 18 años se cambia de apellido, ¿puede heredar o ya no? Ya no. Solamente son los hijos reconocidos, nada más. Salvo que lo pueda el mismo testador realizar, ¿no? A través de su testamento y colocarlo, ¿no? Pero, pero ya sería un heredero voluntario. Antes de la prohibición de matrimonio de menores de edad, surte efectos las gananciales desde el matrimonio. Las gananciales siempre va a ser a partir del matrimonio. Carlos Enrique me dice, buenas noches, ¿cómo se aplica el artículo 324? En caso de separación de hecho, el cónyuge culpable pierde el derecho a gananciales proporcionalmente a la duración de la separación. Por ejemplo, luego separados, el hecho del cónyuge inocente adquiere un bien. El cónyuge culpable lo perdería. A ver, a ver. En la separación, de hecho, aquí se tiene que ver no solamente el tema de que sí, la separación, de hecho, porque acá dice, no, el cónyuge culpable. Primero se tendría que acreditar de que realmente dicha separación ha sido producto de uno de los cónyuges y que ese cónyuge ha sido el culpable, ¿no? Porque se pueden separar por el tema de trabajo y no se puede alegar el tema de separación de hecho, ¿no? Primero, acreditar quién es el cónyuge culpable, quién es el cónyuge inocente, si es que ha habido durante de ese tiempo algún ganancial, alguna creencia, entonces eso solamente sería de manera individual para uno de los cónyuges, quien lo haya adquirido, ¿no? Por eso dice, si yo me separo en 2 años y mi esposo es el cónyuge culpable y yo lo demuestro que en esos 2 años he tenido un bien, ese bien sería mío nada más, no de él, en esos 2 años. Eso es lo que quiere decir, cónyuge inocente. Adquiere un bien. Doctora, ¿se puede liquidar de un bien que solo cuenta una transferencia de posesión? No, como le decía, ¿no? Ya eso ya le hemos contestado, estimado Marco Antonio. Doctora, si se dio una separación de cuerpos de los esposos por un espacio de 4 años y no se disolvió la sociedad ganancial, a ver, separación de cuerpos es diferente que la separación de hechos, estimado. La separación de cuerpos no se da por un tiempo, sino la separación de cuerpos es una resolución judicial, que ahí el efecto inmediato es la liquidación de sociedades gananciales. ¿Correcto, Viviana? Así que hay que tener en cuenta dichos términos. Pasados estos 4 años, la esposa decide plantear una demanda de divorcio, o sea, con la sorpresa de que ya no hay los bienes que conformaban la sociedad ganancial. Ahí me parece que deberías de reestructurar tu pregunta porque no es separación de cuerpos, sino es separación de hechos, se tendría que hacer, ¿no? Y no podría, si es que aún siguen casados, ninguno de los dos cónyuges podría vender. Esa compra-venta sería nulo. Primero tendría que haber el divorcio, luego la liquidación de sociedades gananciales y después la división y partición, por último. Así opera este procedimiento, ¿no? Ever Porta, doctor, una pareja de casados con su nueva pareja y en la actualidad el esposo tiene 90 años de edad y se encuentra enfermo. ¿Y la nueva esposa podría vender las propiedades o tiene que pedir permiso a los hijos que no se acuerdan de su padre enfermo?
Sí podría vender, claro, o sea, si es que se encuentra enfermo y tiene algún problema para poder disponer de sus bienes, pues con justificación sí lo podría hacer, ¿no? Podría ella tener la administración de sus bienes, ¿no? La administración de sus bienes para que pueda curarlo, para que pueda realizarlo, ¿no? Sin la autorización de su cónyuge. ¿Cuál es el procedimiento de la liquidación de sociedades gananciales? Eso ya le hemos explicado, estimado Víctor. Si el alimentista cumple la mayoría de la pensión de alimentos, se puede abonar directamente a su cuenta. Es obligatorio que se abone directamente a su cuenta. Por ser mayoría de edad, se realiza la extromisión de la madre. Flor Ángel Granda Valencia. Doctor, una mujer casada puede comprar una casa poniendo como cláusula del marido indigno por haber abandonado el hogar para que no herede conjuntamente con sus hijos fuera del matrimonio. ¿Cuál sería la mejor opción? A ver, la mejor opción es que se divorcie y luego que compre la casa, ¿no? Esa es la mejor opción porque eh, si lo va a colocar como indigno, las causales de indignidad están preestablecidas en el Código Civil. Por lo tanto, no es porque la abandonó o no surte, sino ya están preestablecidas y tendría que probar eso. Entonces, mejor sería que se divorcie y luego que compre la casa. La unión de hechos se registra en escritura pública, ¿verdad? Si no hay nada y solo hay convivientes, la mujer no hereda nada y solo heredan los hijos. Exacto. Si no hay nada y solamente son convivientes y no hay unión de hecho, registrado solamente los hijos, o sea, la mujer no hereda. Doctor, una empresa, el matrimonio es posible liquidar sabiendo cómo el persona jurídica se regula por la especial. ¿Se puede liquidar? Sí, se puede liquidar. Claro que sí. Claro que sí se puede liquidar. Buenas noches. Sin el divorcio, los cónyuges dicen que no hay ningún bien al momento del divorcio, pero durante el matrimonio el cónyuge tiene un bien, pero este no estaba a su nombre. Posterior al divorcio, termina de cancelar el inmueble y para poder firmar la escritura necesita la firma de su ex cónyuge. En este caso, ¿cómo sería si ellos al momento del divorcio indicaron que no habían adquirido la propiedad? A ver, si es que ya están divorciados y después ya adquiere la titularidad del bien, ya no necesitaría la firma de su cónyuge, ¿correcto? Ya no necesitaría. Y si su ex cónyuge firmaría, ya sería no como un bien social, sino como un bien en copropiedad. Eso sería la figura. Si del cónyuge no tiene registrado su propiedad y tiene la sucesión intestada, se podrá beneficiar de sus frutos. Sí, todos los frutos siempre son beneficiados para ambos, ¿ya? Doctora, buenas noches. ¿Los frutos de los bienes propios se aplica al régimen de separación de bienes? Sí, también se aplica. Doctora, si no declaran un inmueble y se divorcian después de un tiempo, ¿uno del cónyuge puede solicitar ese inmueble? Sí, puede solicitarlo, pero como bien en copropiedad. Doctora, siendo mayor de edad, ¿puedo cambiar mi apellido o cómo se hace? Bueno, ese es otro tema, ¿no? Ese es otro tema. Cambiar el apellido es un proceso totalmente diferente, ¿no? Doctora, un viudo se casa con una viuda y cada uno tiene un hijo y posteriormente estos hijos se casan. A la vez los viudos casados procrean tres hijos. ¿Cómo sería la partición? Bueno, este es otro tema, sí, por favor, hay que centrarnos. Vamos a seguir entonces para poder terminar. Ya porque me están hablando de alimentos, de sucesión intestada, etcétera. Estamos acá con un régimen patrimonial del matrimonio, matrimonio. Y más es el divorcio y la liquidación de sociedades gananciales. Muy bien. Contribuciones, cargas y obligaciones del régimen patrimonial del matrimonio. ¿Qué entendemos por contribuciones? La obligación de contribuir al sostenimiento del hogar es igual a la obligación de sostener a la familia. Entonces, contribución y sostenimiento implican pues la vocación que impone la ley a los cónyuges para que puedan sobrellevar económicamente la convivencia marital, también familiar, en lo que refiere pues los gastos más usuales, más comunes, los más necesarios. O sea, asumir las cargas de la familia. Entonces, sostenimiento
eh, del hogar es sinónimo que carga. Los compromisos familiares son y tienen que ser compartidos, que tiene como fundamento principal la igualdad de las contribuciones y los derechos del matrimonio. O sea, ambos tienen que poner el hombro, socorrer la plaza pues en conjunto a fin de poder llegar a un mismo norte. Existen obligaciones comunes de los cónyuges, pues sin importar el régimen patrimonial que se hubiera adoptado en el matrimonio. Claro que sí, o sea, si bien es cierto, es por separación de bienes, eso no tiene que ver con los compromisos que tienen que asumir dentro del matrimonio, cualquiera sea el régimen que hayan elegido. Ambos están obligados a contribuir al sostenimiento del hogar, obviamente de acuerdo a sus posibilidades y de acuerdo a sus rentas, sostener la familia. Es la regla, pues, en que ambos cónyuges compartan esta responsabilidad, atendiendo pues también a la vida económica pues que tiene el país, ejerciendo su profesión, mejorar la calidad sobre todo de la vida de los hijos, ¿no? ¿Qué entendemos ya por carga? Por carga. Es una obligación, un compromiso, un adeudo que ya tienen preestablecido pues los cónyuges, ¿no? Por ejemplo, es el género, las necesidades, es la especie, se puede decir, ¿no? Las cargas de alimentar, de educar, de darles pues una educación de calidad sobre todo, ¿no? Alimentación, sostenimiento, vestimenta, techo, todo eso viene a ser las cargas del sostenimiento de un hogar para con sus hijos y también para el compromiso de ambos, ¿no? De asistencia mutua. Por eso es un deber del matrimonio, asistencia mutua. Deber del matrimonio son tres deberes principales: asistencia mutua, cohabitación, o sea, dormir en un solo techo, en un solo hogar. Y por último, la fidelidad, ¿correcto? Las obligaciones ya vienen a ser de manera más específica para cada uno de ellos, ¿no? Esas son las obligaciones, ¿no? O sea, las relaciones encontramos obligaciones patrimoniales y además también extrapatrimoniales, que viene todo a lo que realizar pues la gestión, la administración del patrimonio conyugal. Por eso es que se dice que el régimen patrimonial del matrimonio es una sociedad sui generis, todo lo que son los gastos, pues, de la vida en común que implica tener estas cargas matrimoniales, ¿no? Del hogar familiar. Todos estos cúmulos de auxilio, de ayuda, donde el cónyuge debe, pues, al otro estos actos, pues, imposibles de ser enumerados en la ley, porque no se refiere a uno, dos, cuatro, cinco, sino a cada contexto de vida matrimonial totalmente diferente, de acuerdo al estilo de vida, a la calidad de vida que tengan y también de acuerdo a las posibilidades, ¿no? Y eso es sobre todo independiente, ¿no? Al régimen patrimonial donde hayan adquirido. Muy bien. Con esto terminamos. Muchas gracias, Uriápolis, y a todos los participantes.